buenas tardes, espero se encuentren de lo mejor. El día de hoy nos encontramos con el licenciado Hugo. ¿Qué tal, licenciado? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Alexei? Gusto en saludarte. Muchas gracias. Nos encontramos en Morquecho Trueba de Lucio Abogados. Muchas gracias por darnos la oportunidad de entrevistarte, conocerte un poco más de tu trabajo, que te estemos quitando de tu tiempo, porque el tiempo es valioso. Muchas gracias por esta oportunidad. Hugo, ¿cómo se diferencia Morquecho Trueba de Lucio Abogados de otras empresas que tienen la misma línea que tú? Bueno, pues nosotros somos abogados especializados en materia de derecho laboral y seguridad social, pero lo que nos distingue de nuestra competencia es que nosotros tenemos una especialización relacionada con el tema de la rentabilidad de las empresas. No solamente les damos el servicio de llevar juicios, sino que nos metemos a fondo para hacer un análisis a la empresa y detectar cuáles son sus riesgos ocultos y sus áreas de oportunidad para que con esta información podamos realizar un plan que sirva para poder construir un capital humano. Todas las empresas tienen recursos humanos porque sin ellos no pueden operar. Nada más que hay un mundo de diferencia entre un recurso humano y el capital humano. Si los empleados en una empresa no te están generando rentabilidad, eso quiere decir que son un recurso humano, pero cuando tú ya diseñas un sistema que constantemente es un motor de generarle ingresos y utilidad a la empresa, ahí es cuando estamos en el tema de la rentabilidad. ¿En qué momento tú decidiste ser emprendedor o iniciar en este camino? Yo creo que nací para ser un emprendedor de alto impacto. Siempre, toda la vida, mi sueño ha sido convertirme en un empresario. Como emprendedor de alto impacto, me he dado cuenta de que es bien importante el estar estudiando, el estar, digamos, entendiendo ideas y madurando en los negocios. Y entonces, desde que era niño, entendí esto porque mis padres, afortunadamente, me mandaron a una escuela donde pues eran puros niños ricos. Entonces yo les decía a los niños, oye, ¿a qué se dedica tu papá? No, pues es empresario. Ah, qué padre. Y entonces yo no sabía que era un empresario. Poco a poco me fui dando cuenta de que un empresario es aquella persona que ya tiene una estructura, que un negocio lo convierte en un sistema que le genera capital. A pesar de que en su momento yo estuve en una escuela de niños ricos, pues resulta que, pues desafortunadamente, pues mis papás nunca tuvieron una educación financiera, lo cual hizo que no fueran muy administrados con los recursos que tenían y pues vivimos muchas carencias, como yo creo que nos pasa a la mayor parte de las personas, si no es que al 90% de la población que no sabemos del tema de las finanzas. Aparte de eso, entonces tú te dedicas a dar asesoría sobre la rentabilidad de los negocios. Tú que eres experto en esta área, ¿qué es la rentabilidad? En pocas palabras, es conseguir la mayor cantidad de recursos de valor en el menor tiempo posible. Un ejemplo, si yo contrato a un empleado y no lo capacito, a lo mejor esa persona me va a hacer el trabajo que yo quiero, pero si lo capacito y lo adiestro, la capacitación son los conocimientos mínimos que se necesitan para poder desarrollar un empleo, y el adiestramiento es perfeccionar esos conocimientos a través de la experiencia que va adquiriendo el empleado. Entonces, si yo me preocupo por su capacitación y adiestramiento, posiblemente ese empleado en el mismo tiempo, en las mismas 8 horas laborables que me va a dar en la empresa, me va a hacer el trabajo de 3 o 4 empleados más. Eso es rentabilidad. Yo le puedo pagar su quincena de, no sé, 6,000 pesos. Si esa persona nada más hace un trabajo, no va más allá de lo que tiene que hacer y tengo que contratar a otra persona, van a ser otros 6,000 pesos. ¿Qué pasaría si esa persona bien capacitada y adiestrada puede hacerme lo de otras 4 o 5 personas más? Me voy a ahorrar entre pues 30 y 40 mil pesos, y eso es la rentabilidad. Ahora que mencionas esto de los empleados, ¿qué tanto es importante darle incentivos o cómo debe uno seleccionar las personas que están contigo trabajando para poder generar esta rentabilidad? Pues mi recomendación es que la empresa detecte perfectamente bien cuáles son sus trabajadores clave, y especialmente el trabajador clave que va a funcionar en la empresa también, para que pueda a su vez generar los recursos necesarios para seguir contratando a los demás trabajadores clave. Un trabajador clave te puede generar los ingresos para poder contratar a por lo menos otros 2 trabajadores clave en una empresa. Entonces, si tú embonas a la persona correcta en el puesto correcto, es porque esa persona tiene la pasión por hacer las funciones que están relacionadas con ese puesto. Pero antes de que contrates a una persona, lo primero que tienes que hacer son tus procesos de capacitación y adiestramiento, porque ese va a ser el software que nosotros vamos a instalar en su cabeza para que él sepa desde el tema de la cultura organizacional, o sea, qué tipo de personalidad necesito, quiero, y que embona perfectamente bien en mi negocio para que yo pueda alcanzar la meta que puede ser mi visión.
a ciertos años o los objetivos a corto plazo. Entonces, lo más importante es tener tus programas de capacitación y adiestramiento, después tus programas de selección y reclutamiento de personal, para que posteriormente, como ustedes lo están haciendo, y los felicito como equipo de trabajo, se están dedicando al tema del marketing. El marketing no nada más es traer clientes a tu negocio, es traer valor a tu negocio. Entonces, uno de esos valores son los empleados. Si tú traes una persona a tu negocio con una motivación interna, no le tienes que dar ningún incentivo. Esa persona, por el hecho de estar en un negocio donde va a estar desarrollando las actividades que a él le guste hacer, es el mejor pago que le puedes dar a una persona. Como bien dicen, identifica qué es lo que te gusta hacer y no trabajarás toda tu vida. Sí, hacer esta fusión es muy importante, ¿no? Tus sueños más mis sueños, y juntos trabajamos por el mismo objetivo, ¿no? Y genera esta rentabilidad de toda la empresa. ¿Cuál es el mayor reto al que te has enfrentado en este camino del emprendimiento y del empresario? Pues mira, yo quebré 2 veces. Me quedé con una mano atrás y otra adelante. Recuerdo que un día fui un empleado de alto impacto en unas empresas donde estuve laborando como abogado, especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social, y acumulé más o menos 2 millones de pesos en mi cuenta del banco. Por oportunidad o por necesidad puse el despacho de Morquecho Trueba de Lucio Abogados y me fue todavía mejor de lo que me estaba yendo cuando yo era trabajador. Entonces, ya como dueño de negocio, se me ocurrió la brillante idea de poner 2 restaurantes. Entonces invierto gran parte del dinero que había juntado, acumulado durante muchos años de mi vida, y como no sabía del tema de restaurantería, pues quebré. Y esos negocios se llevaron a pique toda la lana. Entonces me acuerdo que era un domingo cuando yo fui al cajero y le pongo ahí $1,000 pesos, ¿no? O sea, sacar $1,000 pesos. Saldo insuficiente. 900 pesos. Saldo insuficiente. Bueno, pues ¿cuánto tengo? 800 pesos. De haber tenido una gran cantidad a 800 pesos, yo me acuerdo de una frase que era: lo más difícil es juntar tu primer millón. Yo creo que lo más difícil es conservar tu primer millón y ya de ahí seguir creciendo. Realmente lo más difícil ha sido poder acumular riqueza. O sea, realmente ahorita nosotros nos estamos reestructurando, aprendimos de nuestros errores. Inclusive tenemos un video que se llama Cómo sobreponerse 5 consejos para cómo sobreponerse a un fracaso financiero, que se lo recomiendo en nuestro video de YouTube. Ese tema de irte a la quiebra, prácticamente a la ruina, sí te genera miedo, ¿no? O sea, sí te genera esa sospecha de, híjoles, o sea, no soy buen emprendedor, te recriminas todo, pues ojalá me hubiera gastado ese dinero en el alcohol y mujeres, ¿no? Así hubiera sabido a dónde se fue esa lana. Pero a final de cuentas lo gasté porque mi sueño siempre ha sido ser un empresario. No te voy a mentir, o sea, sí que caí en depresión, pero poco a poco me fui levantando otra vez porque aprendí de mis errores. Mi suegro, que le mando un fuerte abrazo, que espero que vea este video, me dio un buen consejo. A veces en la vida se gana y otras veces se aprende. Y entonces ahora estamos en el proceso de capitalizar ese aprendizaje. Claro, es muy interesante tu historia porque desde niño te has venido forjando en este camino. O sea, es lo tuyo poder apoyar a otras personas para poder administrar su negocio. Ya te tocó la quiebra, ya te tocó desde niño conocer el emprendimiento, los empresarios. Lo has vivido en carne propia, cosa que muchas veces incluso en las escuelas es difícil encontrar, incluso cuando tienes asesores. Si no lo han vivido, si no lo han estado ahí, es difícil que te apoyen como emprendedor, ¿no? Qué bueno que tienes tú esa experiencia y gracias a eso pues va a poder apoyar a todos tus clientes. Precisamente con esto, ¿nos puedes dar 5 consejos para alguien que está iniciando su negocio? ¿Qué mentalidad debe de tener para ser emprendedor o para poner un negocio? Okay. Mira, más que darte 5 consejos, porque yo creo que un consejo es muy limitado. Yo puedo decirte algo que me funcionó a mí, pero que no le puede funcionar a otra persona. Tienen que leer. Definitivamente, si les interesa el mundo de los negocios,
tienen que leer definitivamente, y por eso les voy a recomendar 5 libros. El primer libro, y estos son libros para emprendedores, porque ya libros para empresarios ya son más complejos, pero primero hay que entender lo básico para después irnos a cosas más profesionales. Número 1, Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki. Es uno de los libros, yo creo que más subestimados, pero las personas que realmente conectan con esa ideología, híjole, generan bastante riqueza, y esa riqueza la utilizan para poder crear nuevas fuentes de empleo. Ahora, está el tema de El mito del emprendedor, de Michael E. Gerber. Ese libro es fundamental porque ahí te explica cuál es la mentalidad de un emprendedor y la mentalidad de un empresario. Muchas veces cometemos el error de que pensamos que por ser buenos en algo que nosotros sabemos hacer, ya con eso es más que suficiente para tener éxito en los negocios, y no. Tienes que saber de administración, contabilidad, marketing como ustedes, capital humano, tecnologías de la informática, inversiones, liderazgo. Entonces es una serie de conocimientos que se conectan en ese libro que les va a servir bastante. Hay otro libro que está muy interesante que se llama Introducción a las Ciencias Sociales, de Benjamín Arredondo Muñoz Ledo. Ese libro es importante porque así nosotros vamos a entender cómo piensa el ser humano. Hablamos de corrientes como por ejemplo los millennials, los centennials, pero realmente no sabemos qué es una tendencia, y las tendencias son situaciones antropológicas y sociológicas. Entonces debemos de entender que esas son ciencias sociales, y ese libro te da una idea periférica de qué está pasando con la mentalidad del ser humano. Está el libro de La riqueza de las naciones. Es importante entender cómo funciona la economía de un país, del planeta entero, porque a final de cuentas nosotros vamos a saber cómo se distribuye la riqueza, y a través de esa distribución de la riqueza en los negocios, pues obviamente dicen que hay que pedirle a Dios que nos ponga donde hay, no que nos dé. Y por último, más que el libro, les voy a recomendar algo importante. Siempre comparen la información de otros países. No nada más se queden con que les gustó un libro, por ejemplo, de Adam Smith, de La riqueza de las naciones, que es inglés, con un libro de un norteamericano que es Robert Kiyosaki, de Padre Rico, Padre Pobre. Lean de todos los países, aprendan a hablar inglés o aprendan a hablar otro idioma para que también se conecten con otros libros. En la actualidad, pues está Google, te traduce, y eso es una herramienta valiosísima porque a mí en lo personal me ha ayudado a estudiar otro tipo de culturas en los negocios, que te dan ideas que conectadas con un equipo de trabajo puedes hacer magia en los negocios. Tenemos que tener ya esta mentalidad, porque con estos libros vamos a poder también tener esta mentalidad de emprendedor, de empresario, porque es muy diferente ser emprendedor a ser el talachero, ¿no? El que va a hacer las cosas. Y muchas veces nosotros confundimos esto. Cuando vamos a emprender decimos, hay un producto, ese producto se vende caro, lo quiero vender y me voy a hacer millonario, pero en realidad no te enfocaste en toda la parte, pues precisamente de mentalidad de emprendedor, de empresario, ¿no? Y no te va a permitir tener un negocio exitoso. Muchas gracias por estos consejos tan valiosos. También entonces nos puedes dar pues 5 consejos para alguien que va a emprender, muy claros, qué es lo que tiene que ir haciendo para hacer un negocio rentable. Claro que sí. Número 1, tienen que ser autodidactas. La persona autodidacta es la que aprende por sí mismo a resolver sus propios problemas y los de los demás. Muchas veces nos da flojera el estudiar, pero realmente lo que no entendemos es que no hay que estudiar todo, hay que estudiar lo que conecta con nuestras pasiones, con nuestros gustos, con nuestros intereses. Una vez que tú ya detectaste cuáles son tus pasiones, cuál es tu propósito de vida, porque es importante saber hacia dónde vas y qué es lo que quieres de este planeta, de esta vida, cómo le vas a sacar provecho a tu vida. El siguiente paso es conectar eso que a ti te fascina hacer, que tú estuviste investigando y demás, con una necesidad real en el mercado. Por ejemplo, si yo quiero ser un empresario, pues obviamente me tengo que enfocar en el mundo empresarial. Y el mundo empresarial, pues número 1 son los negocios. Entonces, cuando tú entiendes cómo funcionan los negocios, esa información no la saben otras personas, pero si tú se las compartes, esas personas que tienen la necesidad de entender cómo funcionan los negocios, pues obviamente les vas a generar rentabilidad.
¿Okay? Y de ahí vas a poder obtener tus recursos para poder subsistir. Ahora, tenemos el tema, digamos, número 1, ser autodidacta. Número 2 es conectar tus pasiones y tu propósito de vida con una necesidad real para poder satisfacer pues ahora sí que un bien o servicio, ¿no?, en el mercado. Número 3, enamórate de los problemas de tus clientes. Es bien importante que no veas a los clientes con un signo de pesos. Más bien, entiende cuál es su problema, conéctalo con tu pasión, utiliza eso para que pueda salir adelante el negocio de tu cliente, y eso te va a dar una mentalidad a largo plazo. No seas el típico profesionista o el típico emprendedor que quiere luego generar riqueza. Debes de entender que si tú postergas a lo mejor 5 o 10 años pues tus gustos o tus deleites o situaciones que te van a causar un placer a corto plazo, posterga los 10 años, porque si tú trabajas durante esos 10 años conectando esa pasión, te apuesto lo que quieras de que vas a generar riqueza. Yo creo que con esos 3 consejos es más que suficiente. Bueno, pues si les interesa, hay que hacer un plan de negocios. Nosotros somos especialistas en ese tema, enfocándonos a la situación de la rentabilidad del capital humano. Entonces, los otros dos consejos con los que puedo complementar esto es: número 1, armar el plan de negocios, y número 2, armar el sistema que va a garantizarte que tus empleados o equipo de trabajo, tus asesores, tus coaches, hasta tus amigos se formen parte del sistema que tú tienes que construir para que te pueda generar capital. Muchas gracias, Hugo. Y finalmente, ¿nos puedes compartir tu eslogan? Claro que sí. Morquecho Trueba de Lucio, especialistas en productividad laboral. Pues muchas gracias, Hugo, y pues nos estamos viendo para el próximo video. Gracias a ti. Hasta luego. Gracias al equipo. Muchas gracias.